Los anabautistas. A menudo se pasa por alto y se deja de lado y se subestima el papel que los anabautistas contribuyeron en la Reforma en su conjunto. Fueron parte de lo que hoy se conoce como la Reforma Radical, que se distingue de la Reforma Magisterial debido a la manera en que se relacionaban con las autoridades civiles. Reformadores populares como Lutero, Zwinglio o Juan Calvino son considerados reformadores magisteriales, porque sus movimientos de reforma fueron apoyados por los magistrados o las autoridades gobernantes. En cambio, la reforma radical creía que la Iglesia no debía ser apoyada por personas concernientes al Estado. Esta creencia en la autoridad no era la única diferencia que tenía este grupo. Como sugiere el nombre, tenían una creencia diferente en cuanto a la doctrina del bautismo. La palabra anabautista literalmente significa rebautismo. Rechazaron así la doctrina del bautismo infantil y creían que el bautismo es una decisión que debe tomarse por convicción personal, y así es que buscaron ser rebautizados nuevamente, una decisión que trajo mucha controversia y persecución tanto de católicos como de protestantes. A lo largo del siglo XVI, el movimiento se extendería por Europa, a Holanda, partes de Alemania, Estrasburgo y Suiza. Creían que la reforma no había ido lo suficientemente lejos y que algunos de los reformadores, como Zwinglio, habían comprometido sus creencias para ganar el favor del Estado. Creían que tenían que llegar hasta el final y por eso, si bien creían en la justificación por la fe, su objetivo era una vivir de alto estándar moral, demostrando así también sus buenas obras. Es difícil identificar un nombre, un fundador acerca de los anabautistas de los primeros días, pero un hombre que se destaca entre ellos es Felix Manz, quien nació en Zúrich y se convirtió en un seguidor de Zwinglio. Pero después de 1523 creían que los planes de reforma de Zwinglio habían sido adulterados por el Consejo de la ciudad y se llevó a cabo una disputa pública donde Félix Mans, entre otros, trataron de defender su posición y algunos padres se negaron a bautizar así a sus hijos, pero el consejo declaró en cambio a Zwinglio el vencedor. Esto hizo que muchos abandonaran a Zwinglio y el consejo y siguieran el movimiento de reforma radical de Félix Mans, quien predicó efusivamente por 2 años seguidos, aunque fue arrestado varias veces. De todas maneras, su vida nunca corrió peligro, pero esto solo fue hasta el 7 de marzo de 1526, cuando el Concilio de Zúrich aprobó un edicto que castigaría el rebautismo de adultos con ahogamiento. Así fue Félix arrestado nuevamente el 5 de enero de 1527, convirtiéndose en la primera víctima de este edicto y el primer anabautista suizo en ser martirizado de manos de otros protestantes. Fue entonces llevado en un bote a través del río Lamat, donde en un punto del mismo sus manos y pies fueron atados y arrojado del bote, sufriendo así el castigo de ahogamiento por bautizar adultos. Muchos otros sufrirían el mismo destino, pero su testimonio inspiró a muchos cristianos alrededor del mundo a mantenerse firme en esta doctrina fundamental. La muerte de los anabautistas muestra claramente que la persecución no era solo una cosa de católicos a protestantes. Los protestantes mismos no eran inmunes al cáncer de la persecución, y dondequiera que haya un espíritu de control y una incapacidad para apreciar las creencias de los demás, finalmente seguirá la persecución. Hombres como Félix defendieron su fe y murieron manteniendo firmes sus convicciones. Nosotros también debemos defender la verdad, como lo hicieron estos creyentes en el pasado, y también debemos ser amables con los demás. Si estamos en una posición de liderazgo o autoridad, debemos reconocer que Dios espera que todos lo sigan de acuerdo a sus propias convicciones.
Los anabautistas. A menudo se pasa por alto y se deja de lado y se subestima el papel que los anabautistas contribuyeron en la Reforma en su conjunto. Fueron parte de lo que hoy se conoce como la Reforma Radical, que se distingue de la Reforma Magisterial debido a la manera en que se relacionaban con las autoridades civiles. Reformadores populares como Lutero, Zwinglio o Juan Calvino son considerados reformadores magisteriales, porque sus movimientos de reforma fueron apoyados por los magistrados o las autoridades gobernantes. En cambio, la reforma radical creía que la Iglesia no debía ser apoyada por personas concernientes al Estado.